Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 5 en la semana 2. Pero antes de empezar la semana 2, vamos a dejar una actividad en casa que nos quedó pendiente en la semana 1, que está en la página 152. Decía, investigo sobre los tipos de ambiente que están presentes en los cuentos de terror. Y escribo en el cuaderno una síntesis de lo investigado. Tenemos tres ambientes. Tenemos el físico, el psicológico y el sociocultural. En el ambiente físico es el lugar o espacio físico donde se desarrolla la historia. Hay dos tipos de ambiente: físico, abierto, bosque, montaña, pueblo, entre otros, y cerrado, interior de un castillo, una casa, entre otros. Ambiente psicológico. Este tipo de ambiente está relacionado con la atmósfera que se crea en torno al estado mental y emocional de los personajes. Puede ser un ambiente de alegría, tristeza, miedo, venganza, odio, tensión, entre otros. Ambiente sociocultural se refiere a los elementos sociales y culturales que se reflejan en la historia. Vale. Vamos a ver dice, el ambiente se refiere al espacio donde tiene lugar la acción y la actuación de los personajes. Ayuda a obtener la verosímil, lo que hace que los hechos parezcan verdaderos. Bueno, como que digamos que el lobo se come a la caperucita. Y luego al final se la sacan del estómago. Igual, las 7 cabritas lo mismo. ¿Vale? Le rajan la panza al lobo y le sacan y salen vivos. Ya, Jonás. Parezcan verdaderos, aunque no lo sean. Los sucesos deben impresionar por su verdad, aunque no hayan ocurrido nunca. Cabal. Hoy vamos con la anticipación de la semana toda. Actividad en pares. Resolvimos, observamos y describimos lo que vemos en las imágenes. Vamos a describir esto, mira que se ve macabro. Me recuerda a la noche de los muertos vivientes, parte. Sería la 2. Y teníamos la noche del hombre lobo. No, más bien me recuerda aquella película que me dejó medio traumado. El despertar del diablo, donde los árboles cobran vida. Uy, macabro. Y de ribete, si le escapa a los árboles, le termina de ir el hombre lobo. Pero vamos a describir los dos ambientes. Vamos a ver. Comenzamos. En la primera podemos decir, observamos una casa abandonada en el campo, toda vieja y descuidada. ¿Ve? Por lo oscuro que se observa, pareciera que es una medianoche, bañada con la luz de la luna llena. El lugar se ve solitario. El aspecto de la zona que rodea la casa se ve macabro, pues hay maleza muerta y árboles secos. Más la casa con la puerta abierta y con luz de una vela, pareciera que alguien ha llegado para no permitir que la invadan los extraños. Uy, macabro. Vamos. En la siguiente observamos. Se observa que es un lugar solitario a altas horas de la noche, en medio de un bosque lleno de neblina. El aspecto del lugar da miedo, que lo único que se atreve a estar ahí es la luz de la luna llena. Es la única que no le da miedo, pues pareciera que la niebla va a salir algo siniestro que va a atacar al que se atreva a estar ahí. Y qué decir de los árboles, pareciera que van a cobrar vida en el momento de ver a un alma vagando en el lugar. Aunque sea un alma, pero se la van a llevar. Si se le escapa a lo que salga de la niebla, los árboles lo agarran. Uy, miedo. Susto, decía el gato mongo. Susto. Soy mongo. ¿Cómo es el ambiente que se recibe en las imágenes? De miedo. Pues el aspecto de los lugares se ve que asustan. En una salen los muertos vivientes y en la otra sale el hombre lobo con árboles que cobran vida, así como en Narnia, ¿va? Que los árboles comienzan a caminar. ¿Va? Pero lo único que los árboles ahí son buena gente, ¿va? Son el ejército que prepara al león para atacar al rey, a los que están invadiendo Narnia. ¿Va? ¿Qué tipo de historia de terror podríamos escribir a partir de la imagen? Explicamos. Cuentos de, cuentos de espectros. Imagina, imagina aquí una casa ambientada y resulta que debajo de la cama hay un niño que asusta. Me recuerda esa película que solo una vez la vi, se llamaba La Morada, se llamaba. Ya no la solo la vi en disco, pero ya no la vi ni en internet, no encuentra. Unos hombres llegan a una casa así como esa. Y ahí, supuestamente está solitaria. Los días van viendo un niño ahí que asusta debajo de una cama que está ahí. Va. Cuentos de fantasmas. Va. Va. Bueno, aclaremos. Espectro estamos viendo a cosas demoníacas, fantasmas, algo que llega ahí una aparición. Va.
También cuentos de un loco asesino que habita lugares solitarios. Ahí vive un loco en esta casa. O ahí sale un loco que asesina. Viernes 13. O Michael Mayer. Halloween. Continúa. Hoy vamos con tipos de ambiente. Es muy parecido a lo que hicimos de tarea. Actividad 2. Leemos la siguiente información. El ambiente es una atmósfera o circunstancia que se percibe en un lugar específico y es influenciado por las personas, aspectos físicos, o sea, la ciguanaba, el cipitillo, el duende, ¿va? El padre sin cabeza, ¿va? Aspectos físicos, sociales y psicológicos, entre otros. A partir de esta línea podemos decir que en las historias que leemos podemos identificar diferentes tipos de ambientes que están relacionados con las acciones que llevan a cabo los personajes en cada parte de la historia. En el caso de los cuentos de terror, para que logren su objetivo, el escritor debe ser capaz de describir con detalle los ambientes, principalmente el psicológico. Entre los tipos de ambientes están los siguientes, ya los dijimos, va, ambiente físico, ambiente psicológico y el ambiente sociocultural. Vamos a lo que nos dicen aquí que el ambiente es psicológico. Es un lugar o espacio físico donde se desarrolla la historia. Hay dos tipos de ambiente, físico, abierto, bosque, montaña, pueblo, entre otros. Cerrado, interior de un castillo, una casa, entre otros. Ejemplo, nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amoblada. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio y se decorado era su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicería, adornados con numerosos trofeos heráldicos de todas las clases, y de ellos pendían un número de verdaderamente prodigioso de pinturas modernas. Edgar Allan Poe. De ahí se saca el fragmento del cuento. Hoy vamos con el ambiente psicológico. Si no estaban locos, este tipo de ambiente está relacionado con la atmósfera que se crea en el torno al estado mental y emocional de los personajes. En el caso de la ciguanaba está loca, el cipitío está traumado, el padre en cabeza busca su cabeza. Puede ser ambiente de alegría, tristeza, miedo, venganza, odio, tensión, entre otros. Estos ambientes son percibidos por el lector. El ambiente psicológico no siempre es el mismo en toda la historia, ya que puede variar de acuerdo con las actitudes y las acciones de los personajes. Imaginen que la ciguanaba haciendo acciones puras, qué raro. Ejemplo, Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que descendieron al ras del suelo. Una noche se quedó mirando fijamente a la alfombra. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordan, Jordan! Clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. ¡Jordan! Corrió al dormitorio y aparece, al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Ah! Ya me imagino. El cipitillo, más era gordo. Ambiente sociocultural se refiere a los elementos sociales y culturales que se reflejan en la historia. Por ejemplo, el ambiente sociocultural se puede percibir por medio de los tipos de personajes, burgueses, príncipes, trabajadores, religiosos, entre otros, y sus creencias tradicionales, ya que su estatus social y su forma de pensar actual influyen en la historia y la condición. Identificamos los tipos de ambientes que están presentes en el cuento de la Máscara de la Muerte, el cuento que leímos en la semana anterior. Actividad 4, semana 1. Explicamos qué tipo de ambiente predomina. Vamos a ver, recordando la historia, recuerdan que el príncipe en su abadía hizo una fiesta elegante para todos sus nobles, ¿va? Y en medio de la fiesta llegó la muerte. Recordemos que estamos en un contexto de que había una pandemia, ¿va? Había confinamiento, ¿va? Y en toda su alegría ellos pensaban que la abadía era hasta fortificada, ni la muerte podía entrar, pero que es la primera que entró, ¿va? Con una máscara, ¿se recuerda? Va. El ambiente psicológico de esa historia fea, que da un poquito de miedo, ¿va? El ambiente es alegría, hasta que ven que un extraño enmascarado ha entrado a la fiesta. El ambiente se vuelve con odio por el rechazo y tensión, pues no lo pueden echar de la fiesta. Se vuelve tensionada, no lo pueden echar. Digamos. Al final la muerte termina asesinándolos a todos. Uy, qué horror. Ambiente sociosecular. Solo gente de la alta sociedad era invitada a la fiesta.
Pues dice el texto, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. La fiesta fue en va. La fiesta fue de esta forma. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Músicos, había hermosura y vino. O sea, ¿cómo era la cultura ahí? Era un agasajo a la altura de gente noble. Ahí ni ningún pobre entró. O sea, que cuando vieron al enmascarado, decían, ay, este pobre, ¿qué hace aquí? Echémoslo. Más no habían que era la muerte, que viene que andando se orina. Ahí los fue a visitar. Hoy continuamos. Ahora vamos con una historia. Comenzamos con 3 hermosos cuentos de terror. Algunos dan miedo, pero otros dejan en qué pensar. Actividad número 3 en equipo. Leemos el fragmento del cuento El corazón del atador. Escuchemos. Aunque aquí lamentablemente no tocan toda la historia. Me hubiera gustado que la tocaran todas como en los libros de otros años. ¿Va? Se tocaron que cuando el hombre entró al cuarto, el viejito era un espectro. Pero no toca ese tema. Pero sí nos van a hacer un par de preguntas de las reacciones del narrador. La historia se llama El corazón del atador. Oigamos lo que dice y le vamos a hacer énfasis de cómo él intenta hablar. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? Dice la historia, no yo. La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído, yo creí que decía, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que me puede oírse en la tierra y el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Entonces, escuchen y observen con cuánta locura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Ahí digamos, cuando involucra el bien y el mal. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, anciano, no, pesado, viejo. Viejo serás tú. No, jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Oigan, y nunca lo insultó, pero le está llamando viejo, grosero. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, o sea, tenía un ojo como nublado, con una nube. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y este es tan raro, bájalo porque lo voltean a ver. Ya parece angelito. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui descendiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Ve pues, por eso existe el secot, señor. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubiera podido verme, si hubiera podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Sin ni lo mataste, era un espectro. Con los espectros no se mueren. ¿Verdad? Todas las noches hacía las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abrí. Oh, tan suavemente. Entonces, cuando la abertura era bastante grande, para pasar la cabeza le levantaba una linterna sorda, cerrada completamente, cerrada, de manera que no hubiera ninguna luz y otra ellas pasada la cabeza. O ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza, la movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de que no perturbara el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¡Eh! ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? O sea, que se está excusando. Él fue prudente, pero no está loco. Dijo. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abrí la, lin- abrí la linterna
cautelosamente, o tan cautelosamente, sí, cautelosamente. Iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, más de medianoche, pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal del ojo. Y pasarlo por la mirada de un ojo, y que si es una enfermedad, señor, es algo lógico, ¿verdad? Tal vez ni lo estaba viendo porque como si lo tenía nublado, como iba a poder verla. Ay, qué señor. Y por la mañana, apenas iniciar el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resultantemente ya, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tenían que haber sido un viejo muy astuto para, para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirar mientras dormía. Y tenemos la escena. Edgar Allan Poe. Continuamos. Vamos a la sección de preguntas. Resolvemos el cuaderno. Le vamos a poner unidad número 5, semana 2, página 234, para que sepamos identificar a dónde vamos a escribir en nuestro cuaderno diario. ¿Qué tipo de narrador está presente en el cuento? Explicamos. Este es el tipo de narrador protagonista, pues relata la historia en primera persona, ya que es el personaje principal y participa en los hechos. Este señor que está psicópata. Explicamos cómo se evidencia el ambiente psicológico en el cuento. Cuando, cuando habla se evidencia un ambiente de tensión por parte del protagonista narrador. Les voy a dar una técnica para contestar esta pregunta. Hay unas preguntas que están bien difíciles. Bueno, yo comencé por la última, me fui por el medio aquí, al final esta fue la última, la primera fue la última que contesté. Explicamos cómo se evidencia el ambiente psicológico en el cuento. Cuando, ya le dijimos, cuando se habla, se evidencia un ambiente de tensión por parte del protagonista, Nardoba. Leyéndola de nuevo. ¿Cómo se refleja la lucha entre el bien y el mal al inicio de la historia? Cuando dice que una idea le entró a la cabeza, la cual le acosaba de día y de noche, hasta que concibió la idea de acabar con la vida del anciano. Sí, esto es más o menos muy parecido a lo que se ve en la película Psicosis, en la 4A. Se supone que el hombre estaba loco, Norman Bates estaba loco, si alguien ha visto esa historia. Pero al final el director, bueno, Norman lo que hace es quemar su casa para olvidar a su madre, supuestamente el espíritu de la mamá le habla, pero los psicólogos dicen que él está loco. Pero al final de la historia, ¿qué pasa? Una risa queda riéndose en una casa, que supuestamente Norman ha quemado. Va, ¿a dónde nos vamos? Hoy vamos con va, ¿cómo se revela la lucha entre el bien y el mal del anciano? La historia, volviendo a leer la pregunta, pues dice que una idea entró en la cabeza la cual le acosaba de día y noche, hasta que concibió la idea de acabar con la vida del anciano. Hasta mejor decirle anciano que viejo, viejo serán los puentes. Como el comportamiento del protagonista con su víctima. Lo quería asesinar porque no le gustaba la mirada que le lanzaba con el ojo nublado que tenía el viejo. Ay, se nos salió la palabra. Pues el protagonista afirma que no está loco, porque lo que está contando es real y no es ninguna invención. Sí, porque hay cosas que no tienen mucha lógica. Pero bueno, escribimos nuestra opinión sobre las acciones del protagonista de la historia. Que es malo criticar los defectos físicos de otros, sí, porque tiene ojo de buitre y jugar por su apariencia. Eso podemos valorar, que es malo hacer eso. En la actualidad, ¿qué castigo podría recibir el protagonista de la historia por las declaraciones que hace en el texto? Como les dije, el Secoc lo está esperando. Bueno, puede ir preso, pues confiesa que quiere matar a alguien solo porque no le cae bien. Sí, se parece a los niños, acá lo puede que a un lugar y no le cae bien. Y tenemos más o menos parte de la escena. Aquí está el narrador. Aquí le podemos decir que aquí está contando la historia, aquí es donde él entraba al cuarto y lanzaba la luz de esta parte de lo que podemos encontrar de Bulgur sobre este cuento de terror. Ya, espérenme, como les dije la semana pasada, ya estamos en la víspera de leer El gato negro, la mera víspera. Hoy sí. Lectura de cuentos de terror.
Actividad 4. Leemos el fragmento del cuento y resolvemos. No, primero vamos a leer la cosa al fondo del pozo. Muy parecida a It. Que tengo una idea y parecida ahí de esta historia, porque hay algo en el pozo. Hablemos sobre esos niños que les gusta lastimar a los animales. Espero que ninguno de ellos esté oyendo, porque para ello va este cuento, a los que lastiman animales. Thorpe Carter era un niño horrible y miserable. ¿Cómo les dicen a los niños que le maltratan a los animales? Horrible y miserable. No hay o sea, para no que nos digan así, no hay que lastimar a los gatos ni a los animales, va. Adoraba atormentar a perros y gatos, arrancarle las alas a las moscas. Pues, ¿será que están hablando de mí? Y observaba como que se retorcían los gusanos mientras que los estiraba lentamente. Esto dejó de ser divertido cuando se enteró que los gusanos no sienten dolor. Pero su madre no advertía ni su rareza ni sus demostraciones. Llevémosles el hilo porque creo que vamos a hacer, no, sí le vamos a hacer un final a esto. De inicio demostración de crueldad. Un buen día, cuando Eglotopper y su madre regresaron a la casa desde el cine, la cocinera abrió de un portazo, presa de un ataque de nervios. Ese niño espantoso atravesó una soga en los escalones del sótano, así que cuando bajé a buscar pa- patatas me caí y casi me mato. Gritó. No le crean, no le creas. Así gritó el niño mal hecho. Ella me odia, lloró otro con lágrimas saltándose de los ojos. Y el pobrecito Ogletor, Ogletor, Ogletorpe comenzó a sollozar como si le hubieran roto su pequeño corazón. Ay, sí, el niño mono horrible. La mamá despidió a la cocinera y Ogletopper, el pequeño adorado Ogletopper, subió a su cuarto a clavarle alfileres a Spotty Superman. Sí, que de perverso, de mono mal hecho. Su nalgada le hubieran dado. Cuando mamá preguntó por qué Spotty estaba llorando, oigan lo que dice, Ogletopper le respondió que se había clavado un vidrio en la pata, mono feo. Dijo que se lo arrancaría. La mamá pensó, mi pequeñín, otro es un buen samaritano. O sea, como que fuera doña Florinda cuando dice que Kiko es buena gente. O sea, Kiko era para darle unos cachetes, ¿no? Entonces un día, mientras se encontraba en el campo buscando más cosas a las que poder torturar, Octopus descubrió un pozo profundo y oscuro. Hoy viene It's. Gritó, creyendo que escucharía un eco. ¡Ah! Pero no escuchó el eco, no que dijo, hola, pero suave voz le respondió, hola, Ocloteper. Ocloteper miró hacia abajo, pero no pudo ver nada. ¿Quién eres? Preguntó Octoper. Ven, baja, le dijo la voz, y nos divertiremos mucho. De modo que Octoper bajó. El día transcurrió y Octoper no regresó. Su mamá llamó a la policía y se organizó una batida de rescate. Durante algo más de un mes buscaron al pequeño y adorado Octoper. Justo cuando estaba a punto de rendirse, le encontraron a Octoper en un pozo y bien muerto. Y vaya manera de morir, tenía los brazos arrancados de la forma en que lo hacen las personas. Cuando le arrancaban las alas a las moscas, mostraba otras torturas demasiado horribles de describir. Cuando envolvieron a su cuerpo, o lo que quedaba de él, y se marcharon, realmente les pareció escuchar una risa proveniente del fondo del pozo. Steven Spielberg, este es un productor de cine también. Lo que podemos decir que lo que haber pasado dentro es que un animal lo despedazó. ¿Por qué razón? De seguro intentó maltratar a alguien o lo intentó maltratar al animal. Así que el animal en desquite le hizo. ¿Va? ¿Por qué los animales nos atacan? Porque ellos piensan que los vamos a atacar. ¿Va? ¿Te has fijado que por lo menos las palomitas que vemos en el centro de San Salvador, ya como ya saben que no las vamos a lastimar, ahí pasan a la par de uno? Pero fuera otro animal, salió huyendo, porque saben que nosotros son, bueno, ¿cómo le puedes decir? Por naturaleza somos perversos. ¿Va? Vamos con las preguntas, ahí está eso. Más o menos así me imagino la historia. ¿Va? ¿Cuál elemento de terror
que está presente en el cuento, el ser que acabó con la vida de Oclotoper Carte en el fondo del pozo. Como era personal de Octoper, horrible, miserable, pues adoraba atormentar animales e insectos. ¿Cuál es la relación entre el título del cuento y la historia que presenta? En que el título, en que el título es la cosa al fondo del pozo. Pues de eso habla el texto, que es un chico que entra al pozo y ya no sale, hasta que unos rescatistas lo sacan muerto, escuchando una risa al fondo del pozo. Por eso la cosa en el pozo. El artículo 10 de la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal dice que todas las personas están obligadas a proteger y promover el bienestar y no provocar maltrato o el daño o sufrimiento a los animales. ¿Cómo se violenta este artículo en el cuento? Pues se adoraba atormentar a los perros y gatos. Como ejemplo, a clavarles alfileres a los spots de sus perros. Todo esto es una violencia hacia los animales. Así se violentan los derechos animales. Por lo menos el más específico, porque eso dice que solo torturaba a los gatos, pero ya vamos a ver una tortura de gato de verdad, ¿vale? Estamos pendientes con el gato negro, no nos impacientemos, ¿va? ¿Qué consejo le daríamos a alguien para evitar que se comporte como lo hacía Autopet? Que no lo lastime, pues, que no los lastime, pues sufren si los mal lastiman. Bueno, estamos hablando de los animales, porque son seres vivos. Que no haga, que no lo haga, pues las autoridades castigan el maltrato animal, van para la cárcel. Si no, ¿cuál es la historia del gato y el doctor? Va. El doctor salió que es apresurado a alguna consulta y resulta que el gato se le atravesó entre las llaves. El pobre gato creo que no sé si falleció. ¿No? No seguí mucho la noticia, pero según dicen al que iban a castigar era el dueño, porque lo dejó salir y lo descuidó. ¿Va? Así que no hay que descuidar los animales. Es justo que la madre de otro despidiera a la cocinera. Dicen que aquí estaban viendo dos cosas. Podemos decir que no y sí. ¿Por qué? Va? Justifiquemos el no. No es justo porque estaba consintiendo las malcrianzas y maldad del chico. Y sí es justo porque con eso la señora estaba protegiendo a la cocinera de otra maldad del chico, la cual podían ser peores. O sea que podemos decir sí y no. Uno para... Lo malo es una que estaba malcriando al bichito feo, ¿va? Pero en la otra podemos decir que estaba protegiendo a la señora, a menos que algo peor hubiera hecho. Así que castigo al niño, ¿qué le pasó? Se lo comió, ¿va? Georgie. Ay, pero qué horrible, Ligda. Ni parecen dientes, a ver qué será eso. ¿Tiene un montón de filas de dientes o qué? ¿O tiene, que sea, que esa enfermedad que cae en los dientes, a todo, todo inflamado? Continuamos. Hoy sí, hemos llegado a la historia del gato negro. Se parece al gato de mi vecina. A él le gusta coleccionar gatos negros, a ver para qué los quiere. Bueno, ah, actividad 5. Empare. Leemos el fragmento del cuento. El gato negro. No, no vamos a cantar canción porque sí, aunque el cuento es de un remordimiento, el gato no sale aquí, solo lo menciona. El gato negro. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Lo que estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y siquiera aliviar hoy mi alma. El remordimiento. Y estamos viendo una escena de remordimiento por el hecho, por el que aquí las cosas ya pasaron y solo está recordando la atrocidad que hizo. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple, suscitantemente y sin comentario, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Así termina la gente de cualquier gente que le gusta maltratar, sea lo que sea. Así termina la mente de un asesino. No asesino porque se está arrepintiendo. Asesino es aquel que cometió un acto y lo sigue cometiendo y no le remuerde nada. Pero no intentaré explicar. Si para mí se han sido horribles, para otros resultará menos espantoso. Y bueno, alguien que no ame a los animales y lo considera normal. Qué barroco. Más adelante, tal vez pareciera alguien cuya inteligencia reduzca mi fantasma a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más tóxica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que te
meramente describir una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. El señor va a comenzar a hablar de su vida. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme lo más agradable entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito, el baile del mono, el baile del lado, y un gato. Miau, miau. Va, sí. De comer y él me seguía. Va. Bueno, vamos a ver, leemos la secuencia. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era un poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas. Metamorfizados. O sea que como dice aquí, no, había una creencia ahí, ¿va? En que los gatos negros eran brujas que se veían para entrar a las casas y andar husmeando, así. Hay una creencia antigua, pero pobre gato, solo por ser negro los vamos a discriminar. No. Bueno, aunque dicen que a mí los gatos negros no me gustan. A mí me gusta que sea como el gato que les publiqué, ¿va? Tiene un poquito de negro, un poquito de blanco. A mí los que más me adoran son los gatos beige, esos legendarios que le dicen que parecen venidos de Egipto. Eso sí me encanta. Pero los gatos no, más codiciados y la gente se los roba. Me recuerdo de la Samantha, se la robaron, va. Ahora la frecuencia de antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono las cosas porque acabo de recordarlas. Plutón, ¿cómo se llama el gato? Se llamaba Plutón. Tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito. Y mi camarada, yo solo le daba de comer. Y él me seguía por todas partes. En casa me costaba mucho impedir que me anduviera atrás de mí en la calle. Me recuerdo un trabajo que tenía, un gato me pasaba siguiendo. Más que me quedaba trabajando de noche, el gato me seguía. Y sí, el gato, el perro, eran como 4 gatos que al lugar donde iba, ahí me iban siguiendo. Ahí, pues, bueno, pues si me salgo que asuste en este lugar, el gato que me defienda. Si no recuerdan la película La Llorona, unas tantas películas de La Llorona, ¿quién es el superhéroe en esa película? Una tortuga. El espíritu de la tortuga peleando con la Llorona. Me gustan las películas, entonces más o menos las tortugas me caen bien, va. Y peleando con un ser fantasmal, va. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enrodezco al confesarlo. Recuerda que este es un testimonio, va. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descometidamente a mi mujer, ¿va? Y terminé por infligirle violencia personal, ¿va? Y creo que se está volviendo alcohólico. Mis favoritos, claro, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo lo descuidaba, sino que llegué a hacerle daño hacia Plutón. Sin embargo, como quien es el Plutón es el gato. Sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando, por casualidad o movidos por el efecto, se cruzaban en mi camino. Daba una patada a los pobres. Mi enfermedad em- empero se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enoja- enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad. Me pareció que el gato evitaba mi presencia. Pues sí, si son maltratadores de animales, ¿cómo no te iba a tener miedo? Lo alcé en brazo, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Ay,
gato baboso, al punto de que se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara del golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la, gin- la ginebra, entremeció cada fibra de mi ser, sacando del bolsillo del chaleco un corta pluma. Oiga lo que hizo el grosero. Lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo. Oiga, ahora sí agarró el gato, qué horrible. Levemente le hizo saltar un ojo. ¿Cómo que dije? ¿Qué instrumento ocupó? Un, un objeto le sacó el ojo. Un cortapluma, dice. No sé, no conozco mucho un cortapluma. Dije, me imagino que algo pareciera un lápiz y con eso le sacó. Ay, no, qué grosero este señor. Le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Pues sí, nadie se merece eso. Es cierto que hay unos animales que dan cólera, pero no al extremo de hacerle eso. Y lo peor que ya es una persona adulta. A veces los niños son traviesos, pero los adultos, es sinvergüenza. Tiene razón en escribir este cuento. Y le remordió la conciencia. Ah, continuamos. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, me sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el incremento cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. Borracho, quería olvidar que acabó con su mejor amigo, el gato Plutón. ¿Va? El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero fue por tu culpa. Pero el animal no parecía sufrir. Ya, se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrizado al verme, pues si la más miedo le recordaba lo que le hiciste, me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido. Wow, tanto, pero ese sentimiento no tardó. En ese pasó la irritación y entonces para mí, caída final me es revocable. Me presento el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu. Y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias y invisibles. Uno de esos sentimientos que rigen el carácter del hombre. Y no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía la acción tanta o malvada por la simple razón de que no había cometer. No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente el buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo. Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de fijarse a sí mismo, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. O sea, ¿qué hizo al final? Le quitó la vida al pobre gato. Según vemos, parece que en las versiones de otros libros anteriores, la historia la terminaron, ¿va? Que dice que el gato lo comenzó a asustar. Uy, macabro. Dice que se quemó la casa y ahí la figura del gato allí estaba, en una pared. Mm. No, gatito, no están hablando de eso, están hablando de uno negro. Bueno, el cuento es por Edgar Allan Poe. Ah, contestamos. Resolvemos. Explicamos cómo se evidencia el ambiente psicológico en el cuento. El ambiente de tristeza y remordimiento al recordar lo cometido, lo que le hizo al pobre gato. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el protagonista del cuento? Una desestabilidad emocional por dejarse llevar por sus impulsos de locura.
Según el texto, el protagonista se arrepiente de sus acciones, explicamos. Si está arrepentido, pues el solo recordar el hecho se aterroriza, pues lo tortura y lo destruye emocionalmente. ¿Cuál es la intención del protagonista al expresar mañana voy a morir y siquiera libré hoy mi alma? Pues estaba muy arrepentido, pues el crimen que cometió en contra del gato puto, su amigo. Estaba arrepentido. O sea, que se quería hasta morir. Porque es importante contener nuestros impulsos cuando nos sentimos alterados, porque se puede cometer acciones o decir cosas que después nos vamos a arrepentir para toda la vida y podemos meter cargos policiales. Acuérdate que también lo verbal también es penado. ¿Va? En un trabajo, si alguien me dice una grosería, solo dicen, van hasta los jueces y van a demandar a esa persona, no podemos decir nada malo, pero tampoco no hay que mentir, ¿va? Si no se lo dijo, no lo dije, porque si no, le va a pasar lo que le pasó a una muchacha de San Vicente. Mintió con su edad y entonces ya no le creyeron los insultos que le habían hecho. ¿Cómo decís que, no, que tenés 17 años y andas con Dui? Por ahí la cacharon. O sea, no hay que mentir, ¿va? Hoy vamos con nuestra historia, siempre macabro. Oye, esta da un poquito más de miedo. Aquí sí, en esta actividad sí vamos a hacerle un final alternativo. ¿Va? Así que pongámosle coco a lo que vamos a escribir, leámoslo y después para que tenga lógica lo que le vamos a poner. Actividad individual. Leemos el cuento El Sabueso. Ahí está ladrando. No puedo revelar los detalles de nuestra impresionante expedición, ni catalogar, siquiera, en parte el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que preparamos en la enorme casa donde vivían San John y yo. El protagonista y San John son coleccionistas de cosas raras. ¿Va? Les gusta andar de lugar en lugar coleccionarlo. Pero vamos a ver qué le pasó por andar coleccionando cosas raras. Solos y sin criados. Vivían solitos. ¿Va? Coleccionamos todo tipo de objetos extraños y horrorosos. Nuestra búsqueda de nuevo escenarios y condiciones excitantes era febril e insaciable. San John abría siempre la marca y fue el quien descubrió el maldito lugar que acarreó sobre nosotros una espantosa e irreversible fatalidad. Qué desdichado destino nos trajo hasta qué horrible cementerio holandés, que creo que fue el oscuro rumor, la leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos. Alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo de la escena en aquel momento final, en el cementerio, la pálida luna otoñal sobre las tumbas proyectando sombras alargadas y horribles, luego grotescos, árboles cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el desierto y las estropeadas losas, las legiones del murciélago que volaban contra la luna. En el ataúd había un amuleto de exótico diseño que al parecer tuvo colgado del cuello del durmiente muerto. Que remontaba un sabueso alado o una esfinge con un rostro semi canino y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto del oriental en un pequeño trozo de jade verde. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. En cuanto echamos la vista encima al amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín. La noche del 24 de septiembre oí una llamada en la puerta de mi dormitorio. Ya habían pasado días, creyendo que se trataba de San John. Lo invité a entrar, pero solo me respondió una espantosa carcajada. Por andar robando cosas raras. En el pasillo no había nadie. Cuando desperté a San John, le conté lo ocurrido. Manifestó una absoluta ignorancia del hecho y se mostró tan preocupado como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre la soledad, espantoso, se convirtió en una espantosa. Después de aquello vivimos en medio de un creciente horror, mezclado con cierta fascinación. La mayor parte de la Tierra no, parte del tiempo no tenemos a la teoría de que estamos enloqueciendo a causa de nuestra vida de gusto anormal, pero a veces no complacía más dramatizar acerca de nosotros mismos y
de eran víctimas de alguna misteriosa y aplastante fatalidad. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas. Nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva, con una presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos instituir, y cada noche aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros, cada vez más claro y audible. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda, debajo de la ventana, delante una serie de huellas de pisadas, completamente imposibles de describir. Resultaba tan desconcertante como las bandas de enormes murciélagos que me rodeaban olas alrededor de la casa en numerosas crecientes. El horror alcanzó su culminación el 18 de noviembre, cuando San John regresando a la casa al oscurecer, procedente de la estación de ferrocarril, fue atacado por un espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa y yo había apresurado a dirigirme al terrible lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una larga forma negra de silueta contra la luna que alzaba en aquel momento. Mi amigo estaba muriéndose cuando me acerqué a él y no pudo responder a mis preguntas de un modo coherente. Lo único que hizo fue susurrar: el amuleto, aquel maldito amuleto. Y exhaló el último suspiro convertido en una masa inerte de carne. Falleció el amigo. Lo enterré al día siguiente, en un día de nuestros descuidados jardines, y murmuré sobre su cadáver uno de los extraños ritos que él había amado en vida. Y mientras pronunciaba la última frase, oí a lo lejos el débil aullido de algún gigantesco sabueso. La luna estaba alta, pero no me atreví a mirarla. Y cuando vi sobre el marjal una ancha y nebulosa sombra que volaba de colina en colina, cerré los ojos y me dejé caer al suelo, boca abajo. No sé qué el tiempo que pasé en aquella posición. Solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me prosterné delante del amuleto de jade verde. Temeroso de vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres, llevándome el amuleto, después de quemar y enterrar el resto de la impías colección de museos. Pero a cabo de 3 noches oí de nuevo el aullido. Antes de una semana comencé a notar unos extraños ojos en mí cuando oscurecía. Vale, dejamos ahí pausa y nosotros vamos a hacer el final alternativo. Por H.P. Lovecraft. Contestamos. Dice: resolvemos y socializamos con la clase. ¿A qué se dedicaba el protagonista y San John? Hacían expediciones para encontrar y coleccionar todo tipo de objetos extraños y horrorosos. ¿Cómo era el amuleto que encontraron el protagonista y San John? Representaba un sabueso alado o una esfinge con un rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallado en el antiguo gusto oriental en un pequeño trozo de jade verde. La expresión de su rasgo era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. ¿Cómo fue la vida del protagonista después de robar el amuleto en el cementerio? Comenzaron a tener una vida de horror, con sucesos inexplicables, como cuando le tocan la puerta y se oye una carcajada. Además de eso, oyen aullidos, etc. ¿Qué relación tiene la muerte de San John con el amuleto que encontraron? Al parecer el objeto estaba maldecido y quien lo poseyera iba a ser perseguido por un ser maligno con forma de sabueso o con alas. ¿Cuál era el propósito del personaje principal al quemar las cosas que tenía en el museo? Pues pensó que con eso iba a terminar la vida del terror que llevaba y su vida se volvería normal. Esa es buena intención, pero eso no ayudó en nada. Dice la siguiente pregunta. En el cuaderno escribo un breve final para el cuento. Por el que nos quedamos que el animal le salió mal. Ante mí estaba esa horrible criatura, que al parecer había matado a mi amigo. Me miraba con deseo de acabar conmigo. Le grité: ¿qué deseas? ¿Por qué me persigues? ¿Es por el amuleto? No dudé en arrojárselo y la bestia se enfureció más. En ese momento recordé que días atrás visité una iglesia donde el oficial que oficiaba al servicio me entregó un frasco de vidrio con agua y un crucifijo. La bestia no dudó en balancearse sobre mí. Como pude, le arrojé el frasco, lo que le provocó arder en llama, como alma en el infierno. Pero aún así, burló la llama, lanzándose sobre mí. Después de esto terminó, pues la bestia se clavó el crucifijo que estaba en mi mano, la cual le dio muerte. Ante todo lo ocurrido, no dudé en destruir el amuleto
para que mi vida se volviera normal y así fue. Final. Va. Investigo qué son los pronombres. Actividad en casa. Clase de palabras cuyo elemento hacen las veces de sustantivo o del sintagma nominal y que se emplean para retirarse a la referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas. También podemos decir que los no pronombres son los que se sustituyen al nombre en una oración. Bueno, comparto con mi familia lo que aprendí sobre los tipos de ambiente del cuento. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.